En esta lección número 2 vamos a hablar sobre el proceso de transcripción. Súper importante tenerlo en cuenta porque es cuando una proteína necesita ser producida por la célula, viene este proceso de transcripción. Les explico. Para una célula es supremamente importante tener que producir proteínas, pero importante que esta producción de proteínas se hace sí o sí siempre y cuando la célula lo necesite. De lo contrario, la célula es una perezosa. No produce proteínas porque sí. Me explico, debe haber una fuerza superior, debe haber una señal para que esa célula exprese una proteína, porque para la célula es muy costoso energéticamente producir una proteína. ¿Qué es lo que vamos a explicar en esta lección? Entonces, estamos aquí dentro del núcleo, en el cromosoma, en los telómeros, donde viene el proceso de transcripción. Se genera esta horquilla en la cual pues se expone las hebras líder. En esta horquilla que no es de replicación, aquí lo que se va a sacar es un pequeño fragmento de un gen. Es decir, vamos a sacar una copia, pero es una sola copia de ese pequeño fragmento. Es decir, vamos a sacar más o menos una copia de 1200 o 1500 pares de bases que más o menos mide un gen. Se expone la hebra en la cual llega el primer cebador, luego viene la RNA polimerasa, diferente a replicación porque en replicación es la ADN polimerasa, aquí es la ARN polimerasa porque nosotros vamos a sacar es ARN mensajero. Mensajero le decimos porque lleva información del ADN. Este ARN mensajero está compuesto por uracilo en vez de timina. Me explico, la hebra del ADN tiene adeninas, las complementarias tendrían que ser timinas, pero al tener nosotros la RNA polimerasa se va a incorporar es uracilos. Estos uracilos pues van a ser característicos de las cadenas de ARN, por eso le llamamos ARN mensajero, pero es un ARN inmaduro, es un ARN que no va a servir para absolutamente nada hasta que madure. Este proceso de maduración o procesado se hace dentro de la célula, lo cual es muy importante y se lo voy a explicar ahora en un momento. Importante que nosotros tengamos acá entonces el ARN mensajero, lo procesamos y este ARN a través del núcleo poro, es un poro que está aquí en la pared del núcleo, sale hacia el citosol, donde va a llegar casi que intacto a los ribosomas. ¿Para qué? Para que los ribosomas puedan entonces leer esta información y aquí es donde le vamos a llamar al proceso de traducción que lo vamos a ver en la siguiente lección. Una vez tengamos nosotros el ARN no procesado o ARN inmaduro, le vamos a llamar pre-ARN mensajero, en la cual pues está hecho de una sola hebra y contiene en vez de timina uracilo. Es un ARN, pero es un ARN que es muy lábil, puede ser de pronto degradado muy fácilmente por las ribonucleasas. Entonces, ¿qué hace la célula dentro? Procesarlo. Ese procesamiento tiene que ver con la modificación de una guanina en el extremo 5'. Vamos a colocarle aquí una caperuza. Es un CAP5, es una guanina modificada en la cual es muy importante para que madure ese ARN. Y también en el extremo 3', en el núcleo, la célula le va a colocar una cola de poli A. Son un montón de adeninas. Esto con el fin de que si vienen las ribonucleasas, pues se traguen aquí los extremos, pero me deje entero lo que son intrones y exones. Importante, en eucariotas tenemos estas regiones no codificantes que son los intrones y tenemos regiones codificantes dentro del RNA mensajero que son los exones. Para el proceso de maduración se cortan los intrones, todo esto sucede dentro de la célula y solamente quedan los exones, que ya va a ser el ARN mensajero maduro, el que va a salir por el núcleo poro. Hay que tener en cuenta que estos procesos de maduración pues solamente se da en eucariotas, porque en procariotas
las bacterias no pierden tiempo, ellas solamente tienen exones, ella no pierde tiempo en procesos de maduración como lo hacen las eucariotas. Pues esto lo hace mucho más eficiente una bacteria, por eso es que vemos que una bacteria en un medio de cultivo se replica supremamente rápido y si tiene que secretar proteínas es muchísimo más eficiente que una célula humana, por ejemplo. Ellas pueden producir N cantidad de proteínas en 3-4 días. Una célula humana o una célula eucariota, pues le va a costar mucho más trabajo y va a tener un menor rendimiento por este proceso de maduración. En la siguiente unidad vamos a hablar sobre el proceso de traducción. Muy importante porque allí es donde ese mensaje que captó del ADN va a ser traducido, es decir, vamos a generar una proteína. Recordemos que el objetivo de esto es generar una proteína funcional.